artes y culturas. Han escuchado en Colombia y Radio nuestra propuesta informativa, nuestra promoción. Al final tuvimos aquí a los niños de Fundación Batuta. Ay, hermosos. Y hicieron el jingle. ¿Cómo no hicieron el jingle, recordarlos? dijeron Colombia y Radio. Y esa parte final cierra nuestras promocionales aquí en nuestra propuesta informativa. Es un gran placer saludar a esta hora, 8:39, a la directora presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, María Claudia Parias. María Claudia, bienvenida, bienvenidísima siempre a la Fundación Batuta aquí a Colombia Radio. Muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos ustedes acá tan juiciosos informando al país como toca. ¿Cómo Tan Esa bonita, me muchas gusta, gracias. como toca. Y además, con esos angelitos, y además con esos angelitos de Batuta que sí, los queremos y los recordamos un montón. Batuta, como siempre, nos llena el alma y el corazón de alegría por la labor tan bonita que ustedes hacen en todos los territorios del país, que ya lo hemos conversado en diferentes ocasiones, y queríamos conversar, pues, en términos generales de lo que está haciendo Batuta, por supuesto, de las convocatorias, pero es que además me di cuenta de un proceso muy bonito que me llamó mucho la atención, porque también es resaltar todo el tema de nuestras músicas tradicionales, ¿no? Y de nuestras costumbres, y es que más de 400 niños de sectores, además, rurales de Casanare, están desarrollando habilidades en las músicas gracias al apoyo claramente de Batuta, pero además con el apoyo de Ecopetrol, promoviendo todo el sentido, la pertenencia, las tradiciones y los valores del folclore llanero. ¡Qué chévere! ¿Cómo es eso que además estén enfocados puntualmente en el folclore llanero? Sí, así es. Efectivamente, la relación de la Fundación Nacional Batuta con Ecopetrol es una relación muy larga. Desde el año 2011, Batuta trabaja con Ecopetrol en distintos acuerdos que nos permiten tener esa presencia territorial de la que tú estás hablando y entender cuál es el tipo de música que caracteriza esos territorios y esas lógicas culturales de los niños y las niñas que tienen presencia en los departamentos de interés de Ecopetrol. En el caso de Casanare y Meta, por ejemplo, el esfuerzo efectivamente se da en la práctica tradicional de la música llanera, porque es lo que ellos valoran y lo que consideran un factor identitario absolutamente fundamental en términos de generar cohesión social, de generar transformaciones sociales, de tener un arraigo con su tierra y con su historia y con su sentido vital. De manera que esa alianza entre Ecopetrol y la Fundación Batuta es fundamental para enriquecer la vida cultural y la vida cotidiana de los niños y las niñas en Colombia. Ustedes tienen muchos procesos muy bonitos que abanderan. Y por aquí estoy viendo que además de que los maestros y maestras de Batuta pues mantienen capacitándose constantemente, también están participando en procesos investigativos y además sobre prácticas artísticas y gestión de la angustia mental. ¿Cómo es eso? Y qué bonito además que a través de la música, del arte, de la cultura, pues podamos trabajar también esos temas mentales, de la salud mental. Sí, esa es una investigación que estamos haciendo con la Universidad Queen Mary de Londres, en donde hay un interés por entender cuál es el papel que la cultura y las prácticas artísticas puede tener en el bienestar integral de las personas. Entonces, después de la pandemia, en donde pues obviamente hubo un efecto gravísimo en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, se decidió estudiar tanto en Bogotá como en Buenos Aires y en Lima, y hacer un estudio transversal comparativo con neurocientíficos sobre cómo las artes inciden en la salud mental y generan condiciones de salud mental favorables para los niños, las niñas y los jóvenes en condición de vulnerabilidad. Esta es una investigación muy larga, es una investigación de 4 años porque pues tiene todas las características de la investigación científica que se hace también en asocio con universidades, en este caso con la Universidad Javeriana. Y básicamente lo que queremos demostrar o lo que los científicos pretenden demostrar es que las prácticas artísticas producen salud mental en los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, de manera que hace todo el sentido el poder contar en Colombia con políticas públicas de largo aliento que consideren a la música como una herramienta de transformación. Sin duda alguna. Carlitos, mire, también estaba viendo por aquí que aparte de esa investigación que nos acaba de mencionar sobre la angustia mental, pues también han estado investigando, han participado en la investigación sobre el impacto de la pandemia, pero ya no solo en el tema de la salud mental, sino en el sector
cultural y creativo, que creo que pues, claramente muchos afectados, pero el sector cultural muy afectado por el tema de conciertos, de, bueno, todas las actividades que no se podían realizar. De acuerdo, o sea, las artes escénicas y lo que llamamos las artes de performancia, pues todas implican una relación directa con un público, con unas audiencias, con gente que va y disfruta de la danza, de la música, del baile, etcétera, y pues eso obviamente lo primero que se hizo como medida de prevención de la propagación del COVID-19 fue cerrar los teatros, cerrar las salas de cine, cerrar los espacios comunes en donde nos encontramos alrededor de las prácticas. El sector más afectado. El sector más afectado, pero curiosamente también, y en esa investigación muy interesante que estás mencionando, lo que pudimos ver es que igual la gente en el confinamiento, en el encierro, lo que empezó a hacer con más frecuencia fue pues empezar a oír música en familia, a ver películas, o sea, las plataformas se dispararon, los contenidos digitales se dispararon porque era lo que producía de alguna manera lo que este filósofo maravilloso, Lucio Ordiné, que se murió esta semana, y es una persona maravillosa que estuvo muchas veces en Colombia, en las ferias del libro de Bogotá, de Medellín, etcétera, decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le da sentido a la vida, especialmente cuando estamos en un estado de angustia? Las prácticas artísticas y los contenidos de valor, lo que para nosotros tiene un valor simbólico, es lo que realmente cambia pues ese sentido de vida. Y lo que quisimos hacer con el grupo Hola en la investigación que tú estás señalando fue precisamente demostrar la importancia de las organizaciones culturales y de la capacidad de reacción que tuvimos para llevar contenidos de valor a los, por ejemplo, en nuestro caso, a los niños y las niñas. Nosotros, esto el 19 de marzo, cuando nos dicen tienen que cerrar 240 centros musicales, tienen que dejar de atender a más de 45 niños y niñas en todo Colombia. Eso fue terrible, pero afortunadamente, como Batuta es una red muy potente de trabajo, de gente que está en el territorio, logramos en alianza con la Radio Nacional de Colombia y las emisoras del Ejército hacer un programa radial que llegó a todas las casas de los niños, las niñas y sus familias, con los contenidos pues que normalmente reciben en sus casas, pero también diseñamos todo tipo de contenidos en plataformas digitales, y para los que no tenían acceso a internet hicimos cartillas de formación por correspondencia. Entonces eso fue muy importante y fue muy emocionante recibir también mensajes de esos niños y niñas en los confines de Colombia diciendo que se sentían muy aliviados de la pandemia gracias a la música y a la práctica musical y a la presencia muy cuidadosa de Batuta en sus vidas. Ay, amo a Batuta, o sea, soy fanática de Batuta. La música qué labor tan hermosa. La música haciendo Me labor encanta. social. María Claudia Parias, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Se está trabajando, esto lo hace Batuta, en ese estudio de la salud mental y este trabajo también a profundidad que se hace a partir de la música con articulación con el gobierno nacional para volver esto una política pública, porque lo de la salud mental es tema fundamental incluso en la reforma de la salud. Totalmente. Totalmente. Estamos trabajando muy intensamente con el gobierno en el programa que se llama Sonidos de Esperanza. Es un programa que está orientado a atender niños y niñas víctimas del conflicto armado y que nos permite tener presencia en los 32 departamentos atendiendo más de 18,000 niños y niñas que están en condición de vulnerabilidad. Muchos de ellos pues son víctimas directas del conflicto. Nosotros aportamos al cumplimiento de la ley de víctimas a través de este programa, y ha sido, Carlos, muy exitoso porque el programa tiene el componente de formación musical, pero también un componente de acompañamiento psicosocial. Total. La manera como Batuta ha logrado desarrollar metodologías de trabajo que están orientadas a sanar las heridas de la guerra en Colombia es una manera que ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un caso de éxito. Por ejemplo, el PNUD hizo un ejercicio de análisis y de investigación para poder entender qué era lo que, o sea, qué es lo que pasa con la práctica de la música y qué es lo que pasa cuando esa práctica de la música además se combina con un ejercicio de atención psicosocial.
Entonces, las conclusiones de ellos y, por ejemplo, de Planeación Nacional, que ha medido el impacto de Batuta a lo largo del año, esperamos hacer el año entrante también una nueva medición de impacto de Batuta con Planeación Nacional. Lo que se señala es que la música tiene efectos en el fuero íntimo de las personas, o sea, les da herramientas para mejorar en matemáticas, para mejorar el lenguaje, para el desarrollo neurológico, para habilidades de desarrollar destrezas sociales, pero también en el aspecto relacional. Por ejemplo, la relación con la familia mejora, ¿sí? Al mejorar la relación con la familia, baja la violencia intrafamiliar. Son niños que se vuelven líderes de resiliencia, son niños que tienen una mejor percepción con respecto al futuro deseable, porque muchos pueden ser músicos, de la guerra, de todo. Exacto, aparte de lo que significa la presencia de los centros musicales como espacios de contención y de cuidado, ¿sí? Frente a todos los riesgos sociales, la droga, el reclutamiento forzado, las violencias estructurales de Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pues en los 32 años de historia, Batuta ha demostrado claramente que esta intención de entender la música como una herramienta, como un mecanismo de cambio social, pues es real y es muy potente. Pues una labor, repito, increíble. Al principio hablamos entonces del proceso que ustedes vienen realizando en el Casanare, todo el tema del folclore llanero con alianza a Ecopetrol, ¿verdad? Pero no es la única alianza, ustedes han firmado 7 alianzas, también tienen un tema muy bonito de música en las fronteras que ha beneficiado a muchísimos niños. ¿Cuáles son esas alianzas y además la importancia, de tener esos aliados, ustedes aparte, porque claro, por un lado está la empresa privada que aporta un capital, ustedes ponen la otra, pero también sabemos que es complejo, entonces también reciben donaciones que lo pueden hacer a través de la página web. Háblanos un poquito de eso. Bueno, nosotros con Ecopetrol tenemos 7 acuerdos vigentes que nos permiten tener esa presencia que tú señalabas con las músicas tradicionales colombianas en el departamento del Meta, en Casanare, en Boyacá, Cundinamarca, también en distintos municipios de esos departamentos que acabo de señalar, pero Música en las Fronteras fue un proyecto muy importante que tuvimos durante todo el año pasado con Ecopetrol, y que nos permitió tener presencia en 14 departamentos en procesos de coros, ensambles de iniciación musical y orquestas de música sinfónica en las zonas fronterizas de Colombia. Ese fue un proyecto que nació hace más o menos unos 10 años y es un proyecto que básicamente lo que hace es elevar la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes asentados en las zonas fronterizas y los confines del país. Y que tiene toda la importancia del caso porque pues claramente dignifica la vida comunitaria en lugares donde normalmente no hay acceso a la cultura ni hay garantía del ejercicio de los derechos culturales. Para nosotros retomar la relación con Ecopetrol, con Música en las Fronteras, es un tema de la máxima importancia porque son 1.700 beneficiarios en todas estas zonas fronterizas de Colombia que claramente pues están reclamando que nuevamente podamos retomar el relacionamiento con Ecopetrol y dignificar así esta vida comunitaria, cultural en las comunidades. 1.700 beneficiarios de Música con Fronteras en esta alianza con Ecopetrol. Hemos hablado y escuchado el tema del Casanare, en nuestro centro lejano del Casanare. Por el lado de Nariño, ¿pronto? Por el lado de Nariño, una presencia muy importante con Música en las Fronteras. De hecho, hemos recibido solicitudes de los padres de familia, los cuidadores de estos niños, con la idea de que ojalá podamos de manera pronta reactivar esa relación con Ecopetrol y poder activar el programa Música en las Fronteras, una de las intervenciones culturales más importantes del país. No podemos irnos sin música, eso serán segundos. Sí, eso serán segundos. Y agradeciendo a María Claudia Parias, presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta, siempre Colombia Radio con Qué Batuta. labor tan linda. Con esta labor tan hermosa con la música y con lo que nos mueve todos los días también, con la música. Gracias por estar acá. Muchas gracias Siempre a ustedes bienvenida por su generosidad. Invitación, obviamente, Carlitos, a que visiten la página web, a que hagan donaciones, a que se acerquen a todos los centros de Batuta que están prácticamente en todo el país, a que los niños hagan muchísima música y que apoyemos esa labor tan linda que ya lleva más de 30 años trabajando por los niños, los jóvenes y por la cultura, el arte, la música en Colombia.
Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.